Ana Cristina. Fíjate, justo iba a decir puro caballero. Y sí, ve, mira, ve. Luis, Miguel, José René, Fidel, Miguel Ángel, Luis Eduardo, Josué, y tú, Ana Cristina. Hoy sí eres la cuota. Hoy eres la cuota. Bueno, gracias por conectarse. Como decía yo, entiendo, es viernes y bueno, no, digo, Ana Cristina, que por ejemplo trabaja hoy y mañana, pues seguro todavía está como con ritmo, ¿no? Luego hay quien a lo mejor viene de una semana pesada, es muy relativo, ¿no? Eso es lo que decía Einstein, el tiempo es relativo. Entonces, también, pues, supe que estuvo aquí Juan Abelardo, que pues, eso es lo interesante de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? La pluralidad de sus profesoras y profesores, que tiene pues unos enfoques muy, muy interesantes, quizá un poco más tendientes hacia la filosofía clásica, ¿no? Le gusta mucho esa aproximación, ¿no? Y ahora nos toca desahogar el tema de la argumentación política, ¿no? Como hemos hecho en otras clases, la idea es generar una serie de preguntas que nos ayuden a repensar este tema con amplitud, ¿no? Y de manera muy intuitiva. Ya saben, pueden sumar todo lo que tengan de experiencias, películas, series, cosas que hayan escuchado. En este tema se presta mucho, ¿no? Para eso. Yo voy también a dar una serie de claves hermenéuticas y además traigo, no sé por qué tengo mucha suerte para que se den estas como articulaciones. Ayer fui a un foro político, o sea, ayer estuve con politólogos y politólogas discutiendo temas en el seminario, la cátedra Sartori del ITESO, que está muy cerquita de ahí de Morelia, Ana Cristina. Hay que hacer puentes con el ITESO. Está padrísima esa universidad, ¿eh? Es un campus enorme, muy, muy así, muy, pues así, como ahora son las universidades, pues las gringas, ¿no? Sobre todo, ¿no? O sea, que hay áreas comunes, ¿no? Muchos jardines, así, pero bueno, es otra cosa. Ahí se dio la cátedra de Sartori y la idea era reflexionar sobre el pensamiento político de Sartori, sobre un punto particular que creo que viene muy bien como para la aproximación esta de la argumentación política. Como ustedes saben, Sartori estaba muy preocupado por el tema de pues cómo interactuaban los poderes, ¿no? El Parlamento en su momento, cómo se metía el poder judicial como un poder revisor y el presidencialismo desde algún punto de vista, ¿no? Además de otras muchas cosas. Entonces, pero básicamente, digamos, el punto de acuerdo entre juristas y politólogos era el tema de la ingeniería constitucional. Entonces, o sea, cuando hablamos de argumentación política, pues quizá uno de los grandes referentes es Giovanni Sartori, ¿no? Ahora, ayer se dieron unas polémicas muy interesantes justo por eso, porque al parecer la ciencia política entiende estos temas de una manera y los juristas los entendemos de otra manera. Y como hemos hecho aquí con este diplomado, la idea es ver qué es lo que está diciendo la ciencia política, qué es lo que hacen los politólogos, y cómo ellos perciben este tema de la argumentación. Ahora, les anticipo que hay muchas conexiones, ¿no? O sea, esto es muy, muy plural, por decirlo de una forma, ¿no? Es muy polisémico, ese es el término que estaba buscando. O sea, es decir, que hay por ejemplo, hay un tipo de bibliografía, ustedes si googlean argumentación política, ustedes se van a encontrar con una serie de autores, de autoras, de libros que hablan sobre cómo es que en el ámbito público se utiliza la retórica, se utilizan los argumentos y a mí me gusta esa bibliografía porque nos rompe un poco la ceguera de taller, ¿no? Que tenemos dentro de la argumentación jurídica, porque te habla de cosas un poquito más amplias, ¿no? Los consensos, la formación de consensos. Por ejemplo, creo que hay un autor imprescindible es Habermas, ¿no? O sea, que además Habermas
tuvo un debate con Robert Alexy, justo en esto que estoy marcando. O sea, es muy importante, digamos, la argumentación política en ese punto preciso donde se conectan estas áreas que tienen que ver con la justicia constitucional. O sea, creo que ahí hay un tema que se podría explorar, como, hola Miriam, qué bueno que viniste a sumar un poco a la paridad, porque estábamos faltos de mujeres. Gracias, doctor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Entonces, decía yo que hay un punto de conexión, ¿no? O sea, básicamente la discusión, a ver si la podemos desarrollar, básicamente es que lo que está sucediendo es que estamos asistiendo a lo que llamaron la erosión de los poderes judiciales, ¿no? La erosión del dique que constituía el poder judicial como garante de la democracia. Eso es argumentación política hoy en día, ¿no? O sea, lo que estamos asistiendo es a una creciente proliferación de gobiernos autócratas en el mundo. Citaron muchos, o sea, incluidos los latinoamericanos, y entonces hay una preocupación por parte de la ciencia política a propósito, digamos, de este tema en donde la argumentación política significaba, entiendo yo, pero ahí hubo una polémica, significaba la construcción de escenarios donde los jueces revisaban y contenían algunas políticas públicas que podrían ser dañinas para la sociedad, ¿no? Entonces había una especie como de expectativa, no sé si podemos llamarla así, como de, pues de esperanza de que los jueces no dejaran caer la democracia, pero por las lecturas que se están teniendo, al parecer los jueces están sucumbiendo, o sea, tiraron la toalla y ya no. Entonces, ahí la argumentación política se vuelve entonces, bueno, pues así es el término, o sea, populista, se vuelve, eso se erosiona, se deteriora y ya no es. Ahora, ¿por qué hay una polémica ahí? Porque decía Luis Felipe Nava que los jueces no deben de actuar como personajes políticos, ¿no? A mí ya no me dio tiempo de contestarle, pero Luis Felipe contestó como un buen abogado, ¿no? Los jueces no deberían. Sí, güey, pero lo hacen, ¿no? Pues el tema es que es muy difícil que no lo hagan. O sea, yo lo que le iba a decir, sí, en un mundo ideal está padrísimo, pero lo cierto es que los jueces asumen un rol político, ¿no? Porque también entonces aquí entramos en el tema que es más interesante para este diplomado, que es la política. O sea, sí, porque decía, y se puso ahí a regañar al auditorio Luis Felipe, decía, es que aunque la Constitución diga Constitución Política de los Estados Unidos de México, ese es un error de los padres fundadores, así le llamó él, ¿no? De la Constitución del 17, porque no es un documento político, ¿no? Y yo ahí también discrepo. Yo creo que, a ver, por obvias razones, o sea, no debería de ser leído de manera política, igual no lo sé, pero, o sea, a lo que me refiero es que sí, la ciencia política obviamente lee la Constitución, obviamente le atraen todos estos temas de, por ejemplo, me llamó mucho la atención, pero los politólogos constantemente van a revisar las sentencias de la Suprema Corte o del Tribunal Electoral, o sea, están mucho más pendientes a veces que nosotros mismos, porque están rastreando estos temas. Ahora, allí encontré una cosa interesante a nivel metodológico, ¿no? Los politólogos, las politólogas, ustedes habrán oído eso de los estudios cuantitativos y cualitativos, ¿no? Entonces están en un rollo ahí de que, a ver, enséñame qué método utilizaste para llegar a tus conclusiones, ¿no? ¿Qué datos utilizaste? ¿Cuál fue la capacidad de tu muestra, ¿no? ¿A cuántos consultaste? ¿Cuántos países rastreaste para hacer la muestra? Y entonces, o sea, ahí se pueden tardar horas, ¿eh? Se pueden tardar horas en ese tema. Y
Y yo se los dije, les dije, yo entiendo que esa es su formación, o sea, ustedes les enseñaron eso en la escuela, ¿no? Pero ustedes lo dije muy elegantemente, ¿no? O sea, ustedes se quedan como con un trabajo descriptivo, porque las dos ponentes que estaban ahí en el foro dijeron, y estamos muy preocupadas por ver qué es lo que sigue, ¿no? O sea, qué es lo que debiéramos estudiar ahora, y no sé, quizá a lo mejor es parte de la formación de nosotros como abogados, pero nosotros no nos quedamos como solo con la descripción, sino que sí pensamos en cómo hacer una propuesta o cambiar o ver si hay una ruta distinta, ¿no? Y ellos son como muy cautelosas en eso, ¿no? Nosotros nada más estamos llegando a verificar, pues, que hay una crisis global respecto de eso, ¿no? De la argumentación política desde la sede judicial. Insisto, Luis Felipe Nava, que es más del derecho procesal constitucional, más de esta rama, ¿no? Más cercano, no sé, a Eduardo Ferrer, a José Ramón Cosío, él decía, pues, que había que evitar a toda costa que los tribunales constitucionales hicieran argumentación política. Pero dije, yo pensé, no lo puedes evitar. O sea, siempre hay una lectura política de todo, ¿no? O sea, yo es lo que entiendo eso. O sea, entiendo que de alguna forma, pues, digo, a lo mejor es un cliché, pero el son político, ¿no? O sea, somos animales políticos, ¿no? Y por más que tú exijas neutralidad y objetividad absolutas e imparcialidad, pues siempre, lo que estamos entendiendo como generación es que siempre, o sea, hay un punto en el que tú tomas tus decisiones y sobre todo, pues a ese nivel, pues obviamente influenciado por tus ideas políticas. O sea, no puedes renunciar a eso, ¿no? No sé si me explico. O sea, es decir, no, ahorita, bueno, sí entiendo que los juristas lo vemos así, ¿no? Es que lo decidió conforme a la norma. Pero lo que dicen los filósofos realistas, sí, pero dentro de las normas que eligió, o sea, hubo una consideración política que le hizo decidir por una norma. Incluso yo creo que es peligroso no tenerlo consciente, porque si no lo tienes consciente, entonces puede que esas ideas se filtren de alguna manera y terminen condicionando esa decisión. Es decir, que incluso el sistema de pensamiento, a mi parecer, y esto es lo que decía Sartori, está politizado. ¿Por qué es eso? O sea, no sé si me explico. O sea, y de hecho esto me liga a todas las clases anteriores. O sea, nosotros tomamos decisiones muchas veces de manera tribal. O sea, por lo que nos va a ayudar a agruparnos, lo que nos da identidad, ¿no? Y eso, a mi parecer, eso es político. O sea, es decir, yo coincido con esas personas porque siento que piensan igual que yo o que tienen ideas similares. Y entonces por eso fundamos partidos políticos, ¿no? Por eso generamos, o sea, idearios, ¿no? Yo sé que hay delgadas líneas, aquí es donde ustedes quizá me puedan ayudar ahí con sus... Estamos ya ahorita justo reflexionando, pero delgadas líneas entre, por ejemplo, política e ideología, por ejemplo, ¿no? Y también incluso yo creo que en algún sector tanto la ideología se toma de manera peyorativa, o sea, esto está ideologizado, lo vemos como ya se lo cargó la fregada, o sea, está lleno de ideas exacerbadas y radicales, pero no necesariamente, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, todo tiene un poco de ideología, ¿no? Porque, o sea, como, pues son temas de Gramsci, ¿no? Otro italiano. Pues sí, al final, o sea, obviamente, pues somos seres pensantes y generamos una serie de ideas y a partir de esas ideas, pues generamos esas cohesiones políticas y entonces por eso digo que es una delgada línea. Como también a veces de manera peyorativa decimos, esto ya se politizó. Entonces, yo entiendo que Luis Felipe reaccionó a eso de, no se debe politizar. Está politizado. Es más, mejor tomemos conciencia de que efectivamente está politizado. Yo de broma decía, hacen tantos tests que deberían de hacer un test de la
del contenido político de las sentencias. Pero claro, o sea, yo, o sea, lo digo un poco de manera irónica, o sea, yo sé que, no sé, es que lo que callamos los jueces, pueden decir, o sea, entre líneas hay muchas cosas, o sea, tú dices, allá salió la sentencia, ¿no? Ah, porque pusieron como ejemplo 2006, ¿no? Daniel Thatcher, que era otro que estaba ahí en la mesa, dijo, es que por ejemplo 2006, ¿no? Donde, digamos, se politizó, si ya había una sentencia, porque entonces hubo una especie de justicia mediática, una justicia paralela, ¿no? O sea, y entonces la gente hizo, o sea, llegó a conclusiones distintas a las que llegó el juez constitucional. Ahí está, a ver si logran ver cómo está lo de la argumentación política ahí, ¿no? O sea, la gente llegó a una conclusión distinta a la que llegó el juez constitucional. Incluso dice, el juez constitucional tuvo que modificar algunos de sus argumentos en función de lo que la gente comentó, ¿no? Y tuvo que crear este asunto de la, ¿cómo era el concepto? De la determinancia, ¿no? No era determinante, ¿no? Pues eso era político, eso era ideológico, no sé si me explico. O sea, si no hubiera habido una revolución ahí, ¿no? Y Daniel dijo algo así como, eso fue la semilla de lo que hoy estamos viviendo. En eso tiene razón. Pero el punto es que me parece, y en eso coinciden los politólogos y los abogados, o sea, parece que se quedan con la explicación institucional y formal. Y yo eso fue lo que les dije ayer, y me parece que no estamos atendiendo a la cultura que tiene sus propios argumentos políticos. ¿Sí? Entonces uno puede decir, pues es que en 2006 el Tribunal Electoral falló y su decisión está bien argumentada y está clara, ¿no? O sea, digamos, utilizó técnicas de argumentación jurídica muy sofisticadas para llegar a esa conclusión. Pero el punto no es ese, el punto es qué diablos realmente pasó en 2006. Y esa es la polarización a la que se refiere Sartori, ¿no? O sea, yo creo que es una respuesta simplista decir, en 2006, pues el tribunal decidió no anular la elección. En 2006, en 2006 no ganó la oposición, ¿no? Que es un hecho, ¿no? Pero hay un gran sector de personas en este país que sigue pensando que en 2006 las razones no fueron jurídicas. ¿Sí me explico? Más o menos. O sea, ahí hay una paradoja. No estoy diciendo que... Y el no haber resuelto esa paradoja nos llevó a donde estamos hoy. Porque, o sea, si a lo mejor, que los hubieras no existen, pero si a lo mejor el Tribunal Electoral hubiera sido un poco más, que esa fue mi propuesta que llevé yo ayer al foro, se hubiera tenido un poco más como de lectura del contexto, hubiera tenido mayor responsabilidad social, ¿no? Quizá hubiera dictado la misma sentencia, bueno, o quizá no, porque también como que quiso quedar bien y al final no quedó bien. Quizá hubiera dictado la misma sentencia, pero la hubiera socializado de otro modo. Entonces el decir, pues ya yo dicté la sentencia, ahí háganse bolas, cito, creo que es lo que nos tiene aquí, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiere decir que el tema de la argumentación política es sumamente amplio, como dije yo, polisémico, porque puede, en esto que he dicho aquí, o sea, ustedes pueden sacar distintas nociones sobre eso, ¿no? La argumentación política es esa argumentación que las instituciones y concretamente la justicia constitucional realiza de manera implícita o entre líneas, pero que nunca da a conocer. Pero que eventualmente puede tener algún impacto social, como en el caso de 2006, ¿no? Y que si no se atiende, o sea, que si hay un desfase
que eso lo podrían analizar los politólogos, ¿no? O sea, que si hay un desfase muy, muy fuerte entre lo que piensan los tribunales constitucionales, lo que piensa la sociedad, si hay un desfase muy fuerte, entonces quizá habría que generar estrategias para evitar pues ese desmembramiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia constitucional se basa en la idea de que el juez constitucional tiene una calidad distinta a la de otros actores del sistema político, fíjense, ¿no? Que tiene una calidad distinta y que su lectura de lo constitucional es estricta, ¿no? O como dicen, de estricto derecho. O sea, pero eso, ¿cómo podrían? Pues eso puede ser hasta falaz. Y esa es la gran discusión, no sé si han escuchado, de la argumentación política entre lo que se llama decisiones contramayoritarias y decisiones mayoritarias, ¿no? Que es un tema también de Sartori. O sea, Sartori dice, en general las democracias son los consensos de las mayorías, pero también el respetar las peticiones de las minorías. ¿Sí? Entonces, en esa idea de la ingeniería constitucional, eso que Sartori llamaba el dique del Poder Judicial, supuestamente, por eso le decía a Luis Felipe, o sea, en un supuesto, en un ideal, el juez constitucional no hace consideraciones políticas y dicta sus sentencias leyendo la Constitución de manera estricta y formal. Pero eso no pasa, o sea, es que eso no pasa. O sea, los jueces constitucionales hacen lecturas un poco más extensas de eso, ¿no? En países como el nuestro, pues obviamente les sumamos el tema clientelar, ¿no? Las suspicacias, ¿no? No sé, es bien complicado. Ah, por cierto, una de estas politólogas dijo que eso está súper interesante, a ver si les interesa. Voy a dar una conferencia la semana que entra, nada más se los adelanto porque hay toda una teoría que se llama constitucionalismo abusivo, ¿no? Ya estuve rastreando los autores, ya todo eso, ¿no? Y bueno, ahí estos autores lo que están rastreando es esas sentencias de los tribunales constitucionales que en realidad avalan los abusos de los poderes autoritarios. Y entonces que todavía no está avalada esa teoría en la politología del constitucionalismo abusivo, porque los factores que señalan ellos para poder rastrear este tipo de sentencias son factores débiles, ¿no? Por ejemplo, uno es conocer la intención del juez o del tribunal que dicta pues, y decía ella, pues es imposible, ¿no? ¿Qué les vas a ir a preguntar? Decía, o sea, a ver, ¿usted por qué dio eso? Porque para darle, ahora sí que chance o el gane a uno sobre otro, y pues no te van a decir eso, ¿no? Y la otra era ver las repercusiones. Dice, tampoco hay tiempo, o sea, ya cuando ves las repercusiones, pues ya para qué, ¿no? Ya sucedió. Y así dio algunos puntos sobre eso. Es decir, para medir la argumentación política dentro de la justicia constitucional. Pero básicamente su visión era sumamente pesimista, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, los jueces, como les dije, están tirando la toalla y eso le llaman erosión. Solo Daniel Thatcher dijo que él confía en que los jueces se despierten, se pongan las pilas y ya esto no suceda. En el caso mexicano, digamos que todavía estamos como a la mitad, ¿no? O sea, hablaron de fenómenos que hacen que ponen en entredicho la independencia del Poder Judicial. De hecho, creo que la Escuela Libre de Derecho hace un foro esta semana sobre eso, pero que también es cierto que ha habido asuntos, bastantes asuntos, en donde la Corte le ha tirado al gobierno cosas, ¿no? O sea, políticas públicas o leyes o iniciativas y todo, bastantes, ¿eh? Pero que hay todavía, digamos, empantanadas muchas otras, justo por consideraciones políticas.
pero que los poderes, o sea, tanto el Parlamento como el poder ejecutivo tienen otras estrategias para lograr sus objetivos, y una, por ejemplo, puede ser retrasar las cosas. Obvio, y esto está pasando en todo el mundo, cada vez hay necesidad de que sobre todo el Ejecutivo tenga injerencia en el nombramiento de los jueces constitucionales. Y en México eso va a pasar el año que entra, ¿no? O sea, no están pasando muchas reformas ahorita porque todavía le falta al presidente nombrar a un ministro el año que entra. Eso es lo que decía, ¿no? Entonces, eso es política, o sea, no se me explico. O sea, entonces, bueno, esa es una noción de argumentación política. Y yo creo que es muy interesante, y creo que hay todavía muchas más líneas que se entrelazan en eso, aunque Luis Felipe no quiera, digamos, solo con un, ¿cómo dicen? Dándole vuelta a la página se elimine eso. No se puede, ¿no? Pero también creo, como dije, hay otra noción de argumentación política que es, pues, un poco mi propuesta, ¿no? Que hice ayer, en ese espacio común que se está generando a través de un derecho a la participación política. O sea, me explico. ¿Qué es lo que sucede en las consultas? ¿Qué es lo que sucede en los espacios donde hay participación política? ¿Qué sucede en las comunidades indígenas? ¿Qué sucede en los foros, ¿no? Ahora ha habido foros, ¿no? Pues hay argumentación política, o sea, es decir, hay una forma en la que las personas se expresan sobre cuestiones políticas utilizando la argumentación. ¿Sí? Más o menos. Y no es la argumentación jurídica, o sea, no es de las falacias y la subsunción y el silogismo, no, es la argumentación política. Se ve pues como un espacio de oportunidad, de un área de oportunidad, donde las ciudadanas, los ciudadanos empiecen a aprender a expresarse de manera más correcta para generar sinergias y agruparse, ¿no? Y ahí es donde yo pues he hablado de la emancipación de la argumentación, aunque en realidad más que hablar de la emancipación de la argumentación jurídica sería más bien fortalecer la argumentación política. O sea, decirle a la gente, pues tú estás argumentando, ¿no? Estás argumentando de cuál es tu visión del mundo, cuál consideras que sería el mejor sistema político, cuáles crees que serían las claves para mejorar la democracia. De eso estás hablando. Y eso es la argumentación política. Ahora, como hacían justo los griegos, ¿no? O sea, como la paideia, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Pues tratando de darle más herramientas a la gente para poderse expresar de mejor forma. Así sencillo, ¿no? O sea, herramientas para que la gente se exprese de mejor manera y logre acuerdos y consensos en la vía política. Y entonces, pues, digamos, ese tema me parece abre una brecha interesante para que los y las que nos dedicamos al derecho electoral podamos hacer propuestas en ese aspecto, ¿no? O sea, justo en el tema de la justicia constitucional me parece que no aplica, bueno, sí aplica, pero aplica más aquí, porque aquí, sí, o sea, me refiero a Escuela Judicial Electoral, mucha gente que participa en los OPLES, por ejemplo, pues le toca organizar muchos eventos, muchos actos, muchos espacios donde los ciudadanos participan, ¿no? Y entonces ahí argumentan. Y entonces no es propiamente argumentación jurídica, ¿sí me explico? Es esta otra argumentación, la de la de las claves de la argumentación jurídica, la de Plantán, ¿no? O sea, la de los filósofos que no son filósofos del derecho, incluso la de Habermas, ¿no? Que proponen pues estos espacios hasta la de Chantal Mouffe, ¿no? Que habla sobre los conflictos, ¿no? O sea, donde hay espacios para dirimir los conflictos sociales. Y eso es lo que yo les dije. Quizá el problema es que, o sea, estamos tan casados con esta idea de si politizamos la justicia es malo. Y dije,
pero de todas maneras la justicia está politizada, entonces más bien hay que ser más realistas y ver cómo. Ahora, el tema es, justo no es, les dije, no es ese, el tema es que también la justicia se está desjudicializando. O sea, la gente está acudiendo a los medios alternos de solución de conflictos y ante el retraso de la justicia, incluso de la justicia constitucional, pues está encontrando otras maneras de articularse. Entonces, digamos, está repolitizando la sociedad también, ¿no? Porque se había despolitizado. Entonces, son distintos fenómenos y entonces a veces como que satanizamos o criminalizamos eso, ¿no? O sea, decir, es que los jueces son protagonistas, son, ¿cómo les llaman? Activistas, ¿no? Activismo judicial, quieren hacer política, se vuelven legisladores, ¿no? El legislador negativo, como dicen, ¿no? Ese no es su papel, tal, volvamos a lo clásico, bla, bla, bla. Y yo les dije, no, más bien hay que ver qué está sucediendo hoy y empezar a generar categorías nuevas y distintas, ¿no? Porque, bueno, es que el problema de estos foros es que los hacen, yo creo que de muchos foros que hacemos en México, los hacemos en torno a estos europeos que hacen como escuela, o sea, lo voy a escribir rápidamente, ¿no? Se van algunos mexicanos para Europa, estudian unos cursos, conocen a sus maestros y cuando pueden, cuando están acá y ya regresan, cuando pueden traen a sus maestros, ¿no? Y entonces estos maestros europeos ponen la pauta, ¿no? Se va a reflexionar así, esto es lo que está pasando, no sé qué, bla, 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 bla. Y entonces, o sea, aquí lo que yo estoy denunciando un poco es pues una tendencia, dicen que ya no hay que usar el término malinchista porque pues es un término patriarcal porque de alguna forma denostamos a la Malinche, ¿no? Como un fenómeno negativo, ¿no? Bueno, es estereofílico, estereofílico. O sea, es decir, nos gusta lo externo y entonces el problema es que llegan y ponen la conferencia inicial y magistral al profesor español, luego una profesora española y entonces no sé qué tenemos en la cabeza, todos empezamos a glosar lo que dijeron ellos, ¿no? Es decir, ya no hay una propuesta nuestra, todo es para darle escoba y decir, sí, lo hicimos, no lo hicimos, gracias que viniste, no sé qué, y así. Entonces, ese fue el problema de ese foro y les digo, y de muchos otros, ¿no? Entonces, cuando yo asumí una postura pues absolutamente crítica hacia lo que había dicho la profesora española pues empezó a hacer chistes y todo como para que, pues para no entrar, o sea, pues eso, como ridiculizarme y no entrar al debate de fondo. Y yo le dije que estaba haciendo Eurosplaining. Pues sí, o sea, porque además ella se presenta como especialista en las fallidas democracias latinoamericanas. O sea, ella nos viene a decir en qué fallamos. Digo, está bien, pero, o sea, bueno, pues, digo, seguro nosotros ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué decía esto? Porque entonces el punto está en que tratamos como por eso decía el cambio de categorías, por eso me refería a esto, ¿no? Porque tratamos entonces de satisfacer esas categorías occidentales que ya se agotaron, ¿no? Y entonces tenemos, insisto, que empezar a crear nuestras propias categorías para poder explicar estos fenómenos sociales que me parece son muy, muy interesantes, porque, por ejemplo, los politólogos le entraron un poquito así como dicen, tangencialmente, o sea, no entraron de lleno, al tema de las cuotas que nos trae como loquitos. Y la española no entendió este tema porque en España ya renunciaron a ese asunto, ¿no? Pero nosotros estamos ahorita con ese tema, o sea, flor de piel, ¿no? Entonces, porque estamos hablando, pues eso, de inclusión, pero nos está costando un poquito y lo estamos haciendo de esa manera así, pues incluso
peleándonos hasta con los dientes por una curul, ¿no? O sea, para repartirlas entre los diversos grupos que las están exigiendo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que es nuestro, o sea, que nosotros lo hemos desarrollado en México de una manera peculiar, y eso genera un tipo de argumentación política que hoy llamamos interseccional, ¿no? Y que a mi parecer es bien compleja, o sea, no es nada sencillo, ¿no? O sea, imagínense que ahora en la escuela creo que pasó una cosa así, ¿no? Una polémica, un asunto así, porque decía una profesora que cuando hubiera un espacio, un espacio que se estuviera peleando entre una mujer y un varón con algún tipo de discapacidad motriz, debía ganar la mujer. Y entonces, bueno, o sea, dio sus razones, pero pues después un compañero que dijo no estoy de acuerdo y dio sus razones, y tú te das cuenta que no es sencillo el tema, o sea, no es sencillo el tema porque básicamente, o sea, entras en un escenario que no es el más ideal, ¿no? O sea, es decir, casi como yo, como les dije, de los cochinos cálculos, ¿no? Es decir, o sea, clasificar a la gente y decir, lo necesita más que este individuo o esta persona necesita más que esta otra persona, ¿no? Y a nadie deja contento ni cómodo ese asunto, ¿no? Y creo que es un tema de argumentación política. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? A ver, díganme algo. No, voy a cerrar tantito el micrófono. Voy aquí nada más tantito, aquí enfrentito, y ya, espérenme tantito. Entonces lo salve. Creo que no le enterró los dientes en él. Es que mi gatito es cazador letal, y entonces entró con un animalito y ya se lo estaba aquí cenando. Dije, a ver si llegamos a salvar al animalito. Creo que es un conejito, entonces... Pero es que, o sea, caza de todo: murciélagos, pájaros, ratones, lagartijas, es letal, musarañas, ¿no? Pero pues pobre conejito, se ve que estaba chiquito. Bueno, a ver si lo salvó mi esposa. Bueno, entonces iba a participar alguien. Cuéntenme, a ver, ¿quién abrió su micro? Adelante, José René. Sí. Buenas tardes. Es muy interesante el planteamiento que expresa el autor. Yo tendría dos consideraciones, si me permite. La primera, cuando hablamos de políticas públicas, me parece que es un pleonasmo. ¿Por qué? Política, toda la política es pública. Entonces, decir política, cualquier decisión política es pública, de naturaleza pública y generalizada. Ese en principio. Y el segundo tema que me parece importante también es, ¿qué entendemos por política? Yo partiría de ese principio, porque el concepto pues no es tan sencillo de entender. Si nosotros tratamos de establecer una distinción entre lo jurídico, lo político, lo económico, lo sociológico, estableceríamos el concepto de disciplinas, y esto no significa que determinar su objeto de estudio de cada una de estas disciplinas, su método de estudio y sus
aspectos, principios y indicadores, categorías que tengan, no significa que no tengan una relación entre ambas disciplinas, ¿no? Hay una relación, sí, de manera constante. Yo, desde mi punto de vista, a mi entender, la política es un ámbito de dominio público y que se produce, estructura y se ejerce el poder para dar dirección a la sociedad a través de diversas instituciones jurídicas, gubernamentales, administrativas, jurisdiccionales, económicas, sociales, y cuyas decisiones soberanas que se dan en este ámbito pueden ser influidas por distintos actores de la comunidad política. Yo creo que ese es, ¿a fin de qué? Pues de conciliar o bien imponer sus intereses. Eso yo partiría de esa idea. Y si partimos de esta idea, entonces estamos considerando puntos de inflexión, que me parece que es el tema. ¿Cuál es la inflexión que puede haber de la política con lo jurídico? Yo creo que son puntos de inflexión constantemente, porque justamente ambas son de dominio público. Es decir, ambas son de interés público y ambas tienen que estarse interrelacionando, es decir, ¿hasta dónde llega? Es un poco como el principio maquiavélico cuando decía que la política no es fe, es decir, que no es religión, es decir, que la política no es moral, entonces que no tiene aspectos éticos que comprender. Entonces, que la política entonces habría que entenderla, que tiene sus propios principios, sus propios métodos, y esto es lo que lo daría una diferenciación. Igual como lo hizo la economía cuando Adam Smith y David Ricardo establecieron qué era la economía. O cuando estableció Augusto Comte el aspecto sociológico. En fin, yo creo que ese sería el punto importante y trascendental, ¿no? Entonces, lo jurídico me parece que es un aspecto fundamental en este dominio público que se produce y se está ejerciendo en el poder mismo y que se está dando dirección a la sociedad. Yo serían mis consideraciones que hago con todo respeto. No, está perfecto, porque mira, a ver si coincidimos en esto, José René, que quizá, yo estaba pensando cuando hablabas, quizá nos hizo mucho daño esta idea de la teoría pura del derecho. O sea, como que de inicio decir, el derecho, tú lo dijiste, ¿no? El derecho no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con la economía, no tiene nada que ver con la moral, ¿no? Y, o sea, está bien como una postura teórica, pero en la realidad es imposible deslindarlo, ¿no? Entonces, eso nos llevó, pues de alguna manera, como a una postura, bueno, Grossi lo decía mejor que yo, pero decía así como, pues el derecho no puede ser puro porque pues, el derecho está en la sociedad, y entonces la sociedad es así, la argamasa decía de la sociedad, o sea, yo lo entendía así como, el derecho se enloda de la sociedad, tiene que enlodarse. Si tú lo llevas a una torre de marfil donde lo desligas de todo, pues sí, a lo mejor ahí sí, ¿no? O sea, ahí sí le quitas todo de manera analítica, lo puedes ver así, libre de todas esas contaminaciones, pero lo ideal es que el derecho esté contaminado, es lo que decía Rosy, ¿no? Entonces, claro, estamos descubriendo algo que por sentido común tenía que suceder, ¿no? Que el derecho tiene un contenido político, que el derecho tiene relaciones con la política, ¿no? Creo que eso es la cuestión. Y quizá, insisto, si el que nos resulte incómodo o extraño, o sea, cuando decimos, el derecho tiene un contenido político y nos suena raro, así como, no, tendría que conservarse apolítico, ¿no? O despolitizado, entonces, o sea, nos suena raro decirlo y nos suena raro, pues, digamos, también como pensarlo, como planteamiento, porque dijimos, o sea, nuestro sentido común nos dice, no, pues es que, pues al final, el derecho, igual que la política, tienen como fin asociarnos, ¿no? O sea, tienen como fin agruparnos. Y entonces yo creo que ese es como el tema complicado, el tema que está señalando José René. O sea, es decir, hoy cómo hacemos para recuperar una dimensión adecuada, porque tampoco es que, bueno, sí, ya, entonces que se politice y que los jueces tomen sus decisiones desde sus consideraciones políticas, ¿no? Tampoco es lo deseable.
¿no? O que le pregunten a la gente y entonces en función de eso tomen sus decisiones. Tampoco. Pero tampoco, o sea, podemos presumir que el juez se va a ir a una montaña, va a hacer un acto sagrado, se va a quitar de todo lo que tiene en la cabeza, le va a llegar un rayo iluminador y va a tomar la mejor decisión, ¿no? O sea, eso no existe. O sea, no sé si me explico, o sea, van a estar ahí metidas sus consideraciones políticas, ¿no? Y quizá no las lleguemos a conocer jamás, pero sí hay que hacer un esfuerzo por decirle, señor juez, intente no meter sus consideraciones políticas aquí, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Les suena sensato? Muy bien, José René. ¿Alguien más que nos quiera regalar alguna reflexión? De hecho, ayer hubo también una discusión que se intentó como iniciar a propósito del derecho político. O sea, ¿qué era el derecho político? ¿No? O sea, que de alguna forma es también como una especie de intersección, ¿no? de espacio que tiene que ver, pues eso, con lo constitucional sobre todo y con los temas de la democracia, ¿no? Bueno, piensen ustedes que nuestra materia de estudio en esta Escuela Judicial Electoral son los derechos político-electorales. Vuelve a salir lo político, ¿no? Entonces, no veo como tan sencillo, tan fácil como decir, no, aquí no tiene cabida lo político. Porque justo en este derecho electoral, y si estamos teniendo un diplomado sobre eso, y si estamos hablando de argumentación, hay distintas facetas del derecho electoral donde lo político tiene que recibir una consideración, tiene que ser nombrado, tiene que ser explicado, tiene que ser conceptualizado, ¿no? Y entonces siento que a veces rehuimos a eso por este prejuicio al que nos hemos estado refiriendo, ¿no? Si como no tengo que hacer yo consideraciones políticas, entonces no defino qué es lo político, ¿no? Y entonces tenemos una confusión, me parece, ¿no? Porque entonces, cuando decimos lo político, lo dijo ahorita José René, ¿no? Políticas públicas, ¿no? O sea, parece como si lo político fuera algo extraño a nosotros, ¿no? De hecho, decimos así, ¿no? Los políticos, la clase política. O sea, nos referimos a algo incluso que no nos es cercano, que no nos es afín, ¿no? Cuando en realidad, pues, la política tendría que ser la forma en la que nos organizamos socialmente, ¿no? O sea, es algo que debería ser nuestro, patrimonio nuestro. Y eso están, me parece, hablando casi todos los filósofos y filósofas. O sea, es decir, repolitizar a la sociedad. O sea, que la sociedad vuelva. Bueno, cuando hablamos de empoderamiento, hablamos de eso. Entonces, creo que ahí es donde está la confusión. Decía yo, por ejemplo, decimos, reforma política. ¿Qué reformamos? Las instituciones. ¿Ven? O sea, ahí hay algo extraño, ¿no? Y volvemos al tema, entonces, ¿qué es la política? O sea, es una profesión de unos cuantos que están justo en ese ámbito, en ese aspecto, o es una actividad que tendría que ser pública, ¿no? La vida de la polis, dirían por ahí, ¿no? La actividad de la ciudadanía, ¿no? Es más, política tendría que ser más cercano a ciudadanía que a reforma y que a instituciones y que a estructura. Y yo les dije eso, a lo mejor no le va a gustar a Sartori, pero yo creo que tendría que estar lo más lejano posible de la ingeniería, porque la ingeniería, pues es industria, ¿no? Es estructura, ¿no? No es la gente. Que ahí hay todo un tema de ciencia política a propósito de, pues, o sea, en estas categorizaciones, pues al final, quien está en la administración pública, o sea, claro, recibieron un cargo y son servidores o somos servidores públicos, ¿no? Pero también somos ciudadanos y ciudadanas. O sea, creo que ahí hay una cosa ahí todavía que no hemos acabado de resolver, ¿no? O sea, como si fueran dos universos distintos. O sea, al servidor público se le olvida que es ciudadano y ciudadana también, y al ciudadano y a la ciudadana se le olvida que tiene
esa obligación también de contribuir con las instituciones y de hacer todo lo posible por revisarlas, vigilarlas, criticarlas, ¿no? O sea, como que, bueno, pues ya, ya las instituciones hacen sus rollos y tienen sus ideas y hacen su política, ¿no? Y la ciudadanía por acá no hace nada porque no cree que tenga oportunidad, porque no ha recibido un nombramiento, no es parte del servicio público. Pero si se fijan, cada vez más se están acercando esos dos mundos, sobre todo en lo electoral, porque pues muchas veces esta necesidad de ciudadanización echa a manos de ciudadanos y ciudadanas, pues obviamente en los procesos electorales de cajón, ¿no? Y les otorga o les confiere o les delega un poco de esa autoridad. Entonces, yo siento que el concepto de autoridad también se está ampliando por obvias razones, porque materialmente, como ciudadanas y ciudadanos, asumimos responsabilidades que eventualmente tendría que haber hecho el Estado, ¿no? Por ejemplo, en materia de educación, los padres de familia, pues ejercemos un derecho y de hecho cumplimos con una serie de obligaciones constitucionales en función de la formación y educación de nuestros hijos, ¿no? Yo creo que esa revisión de la autoridad es interesante, aquí como dice Fidel García, ¿no? De autoridad y de gobierno. Sí, exacto. El gobierno también, por eso hablamos de gobernanza, exacto. Se está ampliando, ¿no? Entonces, a eso yo decía, se está repolitizando o se está despolitizando el Estado. Parece paradójico, pero ahí como esos juegos de palabras son los que son interesantes y los que habría que abordar y desarrollar, ¿no? Y entonces, yo lo que diría es que para este módulo en específico, también como he apelado a otros, en otros espacios, pues que ustedes igual den rienda suelta a sus, pues a su curiosidad, ¿no? O sea, exploren, vean, si les llama la atención esto que acabamos de decir, me parece que aquí hay tremendas áreas de oportunidad, ¿no? Respecto de todo esto de que todavía suena a veces muy extraño y sofisticado, que tiene que ver con la justicia constitucional, ¿no? Pero que yo creo que ahí todavía nos queda mucho por desarrollar en esta idea de los contrapesos y las funciones que debería cumplir la sociedad dentro de este juego, ¿no? De esos poderes que se reparten la obligación y las facultades de interpretar la Constitución, ¿no? Y yo, pues ya ven que he estado poco insistiendo en que también la sociedad tiene su propia manera de interpretar la Constitución, tiene su propia manera de argumentar la Constitución, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a integrar todos esos factores? Ese creo que es el tema, ¿no? Y ahí creo que entonces pueda sumar esto que se llama argumentación política y que pueda sumar toda la bibliografía que ustedes de manera autodidacta puedan acercarse a estos procesos, ¿no? Ya les cité ahí algunos autores, autoras, me parece que Chantal Mouffe hay que leerla, decía yo que obviamente Habermas, ¿no? Es un autor imprescindible en nuestro tiempo. Luego, claro, por el mismo ejercicio que siempre hago, habría que detectar también a los autores y autoras latinoamericanos que están tratando este tema. Creo que uno de los que más lo ha tratado es Gargarella, ¿no? O sea, creo que ya saben que Roberto Gargarella o lo odias o lo amas, pero igual es un referente, o sea, hay que leerlo porque es de estos temas. Ahora, Gargarella está muy cargado hacia la explicación de estos temas de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí, no sé, bueno, pues hay una bibliografía extensa, quizá empezando por Cass Sunstein, ¿no? Sunstein, pues es uno como de los también referentes desde estos temas de constitucionalismo, democracia, argumentación política, en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que también aquí entraría incluso en la argumentación política un tema también de los feminismos. O sea, creo que también los feminismos son movimientos políticos que argumentan de una manera distinta los temas, ¿no? Y que también pues hay que poner atención, así como todos los movimientos sociales, ¿no? O sea, al final creo que de alguna forma los movimientos sociales son un tipo de argumentación
a la que hay que ponerle atención, porque esto es interesante. Se ha desgastado el bloque que contenía el autoritarismo, porque la gente le llamaron así, ¿no? Bueno, el desencanto democrático, ¿no? O sea, la gente se está desencantando de las democracias, pero por otro lado, lo que ha aumentado es la protesta social. O sea, vamos a decirlo así, menos gente participa políticamente en los canales oficiales, pues sí, pero más gente participa políticamente en los espacios públicos, en las plazas y en las redes sociales. Entonces, está creciendo pues este aspecto, y ahí también me parece se trata de argumentación política, ¿no? O sea, aquí podríamos sumar todo el tema que también es político, que es la comunicación política. La comunicación política, fíjense, ahí hay otro concepto donde nos echaríamos mano de este asunto de la política, ¿no? Hoy que tratamos en la tertulia el tema de la política medioambiental, ¿no? Políticas medioambientales, pues obviamente tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Acceso a la información, pues es tema del derecho, pero es de argumentación política. Porque para argumentar políticamente necesitas tener la información adecuada para, pues eso, formarte una idea de las cosas y poderte expresar sobre ellas. Es decir, no estamos de acuerdo con el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Necesitamos la información. Si no, es pura especulación, ¿no? Pero ahí hay una argumentación política, ¿no? Que está quizá atravesada por la polarización a la que se refería Sartori, ¿no? Entonces, el tema de la comunicación política es de argumentación política porque tiene que ver con la formación de estas ideas, con los canales de comunicación, con la forma en la que se accede o no a la información, con la forma en la que se transparenta o no la información, ¿no? O sea, hay una serie ahí de cosas interesantes en ese aspecto, en ese sentido, ¿no? Y entonces me parece que en el derecho electoral este tipo de argumentación no es propiamente jurídica. Por ahí alguien ya aquí lo había dicho, ¿no? No me acuerdo quién nos dijo eso. Creo que Fidel, ¿no? Decía, o sea, es que hay muchas áreas donde se argumenta y no es propiamente argumentación técnica, argumentación jurídica. Y por eso es que este diplomado parecía tan desafiante, porque no nos queríamos quedar solo con la explicación de la teoría de la argumentación jurídica clásica, porque justamente áreas como la comunicación política requieren de un análisis argumentativo de otro nivel, ¿no? ¿Y cómo son esos argumentos en la comunicación política? Pues son más bien de tipo retórico, ¿no? Como los que analizaba, fíjense, en su momento Cicerón, ¿no? O sea, de convencer, pero ahora más sofisticados porque pues sumamos toda la inteligencia artificial, los algoritmos, sumamos pues toda una serie de características que quizá le vienen del marketing, ¿no? O sea, por ejemplo, comunicación política, pues tiene que ver con algunos elementos del marketing político, ¿no? Que usa la argumentación como un instrumento, como un canal, pues para generar este tipo de convicciones en un sector al cual segmenta, por ejemplo, ¿no? O sea, a este sector tú preséntale estos argumentos y vas a cambiar su idea política. Y entonces eso nos lleva, pues obviamente, a todo el asunto de la argumentación política en las campañas electorales, ¿no? Y como sabemos, las campañas electorales ahora han tenido han subido de nivel, ¿no? O sea, ya no se trata simplemente de construir una idea política sólida, sino más bien de hacer una estrategia de comunicación donde vas metiéndole a un sector de la sociedad un tipo de idea, o incluso más negativamente, haciendo campañas de denostación, discursos de odio, noticias falsas, ¿no? Posverdad, o sea, son esos conceptos que me parece tienen que ver hoy con la argumentación política, ¿no? Lo que llama Byung-Chul Han la psicopolítica. Entonces, la argumentación psicopolítica, pues no sé si fíjense hasta dónde nos llega, ¿no? O la argumentación política digital, ¿no? O sea, son esos temas que están ahí. Eso, insisto, áreas de oportunidad tremendas. Y por eso apelo a la capacidad de ustedes de curiosear en esos espacios para poder desarrollar cosas que están por decirse, no se han dicho, ¿no?
Usamos siempre los mismos temas de control, de constitucionalidad y convencionalidad, y aquí hay, o sea, hay unas áreas bien, bien interesantes para aprovechar, ¿no? De hecho, les voy a presumir, me voy a ir a Milán en octubre como profesor visitante a la Universidad de Milán a hacer un seminario sobre esto, ¿no? Y entonces eso es un área multidisciplinaria de ciencia política y derecho, pero la idea es hablar sobre eso, ¿no? Modelo de comunicación política, sobre todas estas implicaciones en la vida pública contemporánea. Son un montón de clases, un mes de clases. Entonces, bueno, a ver cómo le hago, a ver qué tanto me invento. Ya está el temario, pero obviamente, o sea, es un área de oportunidad que hay que empezar a desarrollar, y lo interesante va a ser, pues, conocer un poco el panorama que los estudiantes y las estudiantes de allá puedan aportarle a esta visión, ¿no? Obviamente hay temas en común, pero yo soy muy curioso de porque obviamente nosotros usamos nuestras redes sociales en un contexto cultural mexicano, y aunque tengas quizá amigos y conocidos de otras redes sociales, no estás tan de lleno metido, ¿no? Entonces, eso me causa curiosidad, ¿no? O sea, si hay un contexto cultural que impacta en el modelo de comunicación política y viceversa, ¿no? Y creo que nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, ha generado un modelo de comunicación política muy peculiar en México, ¿no? Yo creo, y es mi hipótesis, que muchas de estas cosas les van a parecer interesantes en Italia, ¿no? Y que me voy a traer muchas experiencias de allá. O sea, que, oye, qué bueno, ¿cómo lo resolvieron ustedes? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Va a estar interesante esa charla que podamos tener allá. Bueno, dudas, comentarios, quejas, ¿cómo se dice? Felicitaciones, ¿no? ¿Todo bien? se ríe Miriam. Estoy bromeando. Miren, yo creo que es viernes, igual no hay que abusar, ¿no? Y creo que ya se desahogaron todos los temas, esa era la idea. Y yo por mí estaríamos cumpliendo pues con el propósito de esta tarde. Si me lo permiten, pues ya estaríamos empezando a cerrar. Fidel, adelante. Doctor, buenas tardes. Un comentario, a lo mejor fuera ahora sí, de clase. Pues ya prácticamente vamos cerrando el diplomado, ¿sí? Entonces, yo quería preguntarle a usted a título personal, sí, lo hago por mí. No sé si vamos a tener otra clase más con usted, yo creo que sí. Que de cierta manera, si nos, lo digo por mí, si pudiera usted orientarnos para ir armando nuestra pregunta de lo que vamos a hacer el ensayo. Sí, digo, no sé si esté permitido también, les soy honesto, o sea, yo lo hago porque la verdad se me ha hecho muy interesante el diplomado, y como usted bien lo dice, hay tantas cosas en las cuales pensar, en las cuales analizar, que de verdad, pues yo quisiera hacer algo bien estructurado en lo particular, pero para eso, digo, a título personal, a mí sí me gustaría que a lo mejor nos diera como la idea, ¿no? De cómo armar. Digo, la verdad, yo nunca he hecho un ensayo de la escuela judicial, ¿sí? Entonces, pues sí me gustaría, pues entregar un buen trabajo, pero sí quisiera tener como esa orientación. Digo, aclaro también, no sé si esté permitido, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti, Fidel. No, o sea, claro, yo soy el coordinador y es pertinente tu pregunta, ¿no? La idea es que, y justo tuvimos una reunión esta semana para eso, ¿no? Para replantear cómo va a ser, pues, la evaluación, ¿no? No para ustedes, ¿no? Porque no puede ser, retroactivo, ¿no? Pero sí para el futuro, y eso pues nos hace pensar un poco en lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces, como ustedes han visto, pues nuestros diplomados tratan de ser exigentes, ¿no? O sea, es decir, pues de cumplir con un mínimo de horas, de efectivamente constatar que
que la mayoría del tiempo estén ustedes pendientes de la clase, que puedan participar, ¿no? O sea, sí hay un rigor, ¿no? Pero también, pues, entendemos las circunstancias y muchas otras cosas, y también, obviamente, se es tolerante en algunas cosas, ¿no? De asistencia y eso, porque, pues, básicamente todo el mundo, aunque ya llevamos 2 años, pero seguimos aprendiendo un poco sobre esto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque si presencialmente es difícil, puede estar ahí las personas sentadas y no necesariamente están siguiendo, ¿no? Entonces, el tema de la evaluación siempre es complicado. Entonces, la idea es que a este nivel de posgrado, pues la evaluación sea muy, ¿cómo diría yo? Pues como muy de pasarle la estafeta a ustedes, ¿no? Muy constructivistas, o sea, que no sea como revisar si se memorizaron algunos conceptos, sino más bien que ustedes empiecen a desarrollar, ¿no? Y en una materia como argumentación, pues mejor, ¿no? O sea, que empiecen a argumentar. Entonces, la idea de hacerlo a través de una pregunta, pues es para darles a ustedes la libertad de que puedan argumentar. Pero sí puede haber unas condiciones mínimas que serían deseables, ¿no? Por ejemplo, la presentación, o sea, yo sé que lo importante es el fondo, pero luego la forma ayuda mucho a que ese fondo llegue de buena manera. ¿Cuál es la presentación? Pues háganle una carátula, pónganle su nombre, ¿no? O sea, ubiquen, aunque esté la pregunta, quizá ustedes pongan un subtítulo, o sea, desarrollan un poco más como la idea que ustedes quieren, ¿no? Para responder. Yo responderé esta pregunta a partir del ensayo y le ponen un título. Y ya de ahí traten ustedes de clasificar, digo yo, la información. ¿Qué quiere decir esto? Pues numeren las secciones, ¿no? O sea, imaginen la estructura de ese trabajo, no sé, va a tener 3 partes, ¿no? Por ejemplo, como todo, dicen que así ha sido siempre, ¿no? O sea, el teatro, las películas, una novela, pues siempre es, ¿no? Premisa, no sé, desarrollo y conclusiones, ¿no? O sea, entonces, pues, que esas 3 partes estén bien notorias, ¿no? Entonces, con números o con letras, ¿no? Entonces, uno, ¿no? Como decía yo, introducción, ¿no? O le ponen otro nombre, no sé, planteamiento del problema, y así, ¿no? Segunda parte, pues ya el núcleo del trabajo, y la tercera, donde dan sus conclusiones, ¿no? Entonces, la idea es, pues, que hagan ese ejercicio justo de argumentación, ¿no? Que esté ahí implícito en lo que hagan, y luego, obviamente, que nos señalen oportunamente cuáles son las citas o las cuestiones que no son propias de ustedes, ¿no? O sea, esto lo leí aquí, Entonces, por eso decía, si les llamó la atención, yo ahorita les cité un par de autores, a mí me llamó eso, yo fui y lo busqué, ¿no? Y aquí está la cita. Entonces, que conforme a las normas de citas que tenemos en la Escuela Judicial Electoral, que es el APA, pues ustedes tienen que poner hasta el final la bibliohemerografía que utilizaron y en el cuerpo del texto, entre paréntesis, el apellido, el año de la obra y la página en la que encontraron la referencia. Entonces, que nos hagan ahí mención de esas fuentes que utilizaron y al final ponerlas todas, ¿no? Yo creo que con eso se cumple, no está difícil, ¿no? Se cumple con creces el propósito y a ustedes también les va a servir un poco como para cerrar, ¿no? El ciclo, ¿no? Es decir, ya concluí, ya terminé y aquí yo misma estoy, pues, teniendo un parámetro de automedición, ¿no? Así es, Fidel. Cualquier duda, de todas maneras, estamos siempre disponibles, ya sea en lo tecnológico, de que lo mandé y me regresó el correo, no se adjuntó, lo que sea, y para lo académico, pues estoy yo a sus órdenes, y de todas maneras, como dices, probablemente nos veamos la semana que entra. Bueno, pues muchas gracias. Ana Cristina, nos vemos el lunes a las 9, ¿va? Sí, ¿va? Sí, ¿no? Sí. Sí, doctor, así es. Ok, pues bonito fin de semana, disfrútenlo mucho y por acá estamos viéndonos. Cuídense mucho. Hasta luego, gracias.